Oportunidad, Señor, de estar en tu presencia, en un mismo sentir, Señor, con un mismo propósito, es reconocerte, agradarte, honrarte, adorarte, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Y también te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, a través de ella, para que podamos saber cómo conducirnos en esta tierra, en tanto que tú vienes por tu iglesia, Señor, gloriosa, preparada, madura, vestida de lino fino, Señor. Háblanos, Señor, abre nuestro entendimiento y permite que no solo escuchemos tu palabra, sino que la podamos entender, guardar en nuestro corazón y al salir de este lugar ponerla por obra. Y entonces nosotros dejaremos ver la luz de Cristo a través de nuestro comportamiento, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar en esta hora, y quiero hoy hablar sobre las tinajas, ¿verdad? Las tinajas siempre ocuparon un lugar importante en el pueblo del Señor. Juan capítulo 2 versículo 6 nos dice lo siguiente. Dice: y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Las tinajas, ¿verdad?, también eran llamadas odres o vasijas, ¿verdad? Dice la Biblia en el verso 7: Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Y nosotros podemos darnos cuenta cómo las tinajas eran esenciales en la vida diaria del pueblo de Israel, porque estas servían para almacenar leche, para almacenar aceite, almacenar vino, almacenar el trigo, la cebada, todo aquello que ellos consumían, ¿verdad? En ese tiempo no había otra cosa más que las tinajas. Entonces, por eso, por lo que contenían o para lo que les servía, nos damos cuenta que eso es figura de la provisión divina. Es decir, eran cosas que ellos no podían hacer con sus propias manos. Tenían que sembrar, tenían que trabajar la vid, tenían que ordeñar, y entonces el Señor se encargaba de proveer el crecimiento, la abundancia, el fruto. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que las tinajas por eso eran tan importantes. Ahora, también las tinajas, en el caso del libro de Juan 2 versículo 6 que estamos leyendo, dice la Biblia que también eran usadas para almacenar agua para poder tomar, ¿verdad? Agua, como en este caso, para el rito de la purificación. Recordemos que en ese tiempo no había tuberías ni agua corriente que llegara hasta las casas. Tenían que acarrearla y ponerlas en las tinajas. Y entonces nosotros nos damos cuenta que las tinajas tenían un propósito, no estaban de adorno. Y la Biblia nos enseña que las tinajas son figura o símbolo de los creyentes, de los cristianos. Una vez salvos, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. No estamos de adorno. Dile que está a tu lado: no estás de adorno, dile. No estás solamente para que vengas cada 8 días al culto. No, tienes un propósito de parte de Dios que cumplir en esta tierra. Y vamos a ver los siguientes versículos donde nos habla acerca de el propósito que tiene Dios para nosotros. Dice el Salmo 139:13: Dios mío, fuiste tú quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Entonces, cuando, yo no sé en tu caso, pero en mi caso, cuando yo voy a hacer algo, un dibujo, voy a preparar una enseñanza, cualquier cosa que yo haga, o que voy a pintar, lo hago con el cuidado más posible que yo pueda tener. Si voy a pintar, trato de poner algo en el piso para que cuando yo termine de pintar no quede todo chorreado, todo feo, mal pintado. Trato de que las cosas queden bien. Y por lo tanto nosotros nos damos cuenta que Dios nos formó a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres. Entonces Él puso cada parte de tu cuerpo, de tus órganos internos y externos, el color de nuestros ojos, el color de nuestro cabello, la forma de nuestro rostro. Entonces, por eso dice el libro de los Efesios capítulo 4 que somos hechura de Dios. Es decir, la palabra hechura significa en el griego la obra maestra de Dios. Entonces, por eso no somos feos, no somos inútiles, como algunas personas en ocasiones nos llegaron a decir en la vida pasada, sino que tenemos una formación divina, y por eso nosotros tenemos un propósito muy definido en esta tierra. Jeremías 1:5 dice la Biblia que Jeremías, cuando Dios lo llamó, le dijo: no puedo, soy niño, ¿verdad? No creo poder ser un profeta. Pero le dijo: yo te elegí antes de que nacieras,
te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. ¿Cuál iba a ser el propósito de Jeremías? Hablarle a la gente el mensaje de Dios. A otros les toca evangelizar, a otros les toca visitar a los enfermos, a los que están encarcelados, a otros les toca dar ayuda, ayuda social a las personas pobres, ¿verdad? O a las personas necesitadas. Cada uno tiene un propósito. En el caso de él iba a ser una especie, ¿verdad?, de la boca de Dios, que les diera a conocer al pueblo los designios o el propósito de Dios. Entonces, tú tienes un propósito, no estás de adorno. Primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces la Biblia dice que tenemos dones, tenemos habilidades. Unos saben tocar, otros pueden dar clase a los niños, otros pueden, ¿verdad?, ayudar a los ancianos. Cada uno tiene un don diferente. Entonces dice la Biblia: úselo. Vuelvo a repetir, no estamos de adorno, no fuimos hechos para venir y escuchar solamente la predicación e irnos a nuestras casas. No, tenemos un propósito: el servirnos unos a otros y el predicar a las personas que no conocen el mensaje de Jesucristo, quién es Jesucristo para sus vidas. Y yo quiero que veamos entonces las tinajas, porque cada una tenía un propósito diferente. Quiero que veamos la primera tinaja, la tinaja de agua. Esto nos habla en el versículo que leímos del verso 6, ¿verdad? Dice que eran para purificación. Y entonces el agua dice que lo que hace es purificar. ¿De qué nos habla esto? De que Dios es totalmente santo y Dios es totalmente puro. Entonces, si tú eres una tinaja de Dios, si yo soy una tinaja de Dios, Dios quiere que tú tengas claro que tú debes mantenerte santo y debes mantenerte puro delante del Señor. Ahora, la pregunta sería: ¿y cómo le hago yo para mantenerme santo y puro delante de Dios? El libro de Levítico capítulo 20 verso 7 nos enseña cuál era el rito de la purificación de los sacerdotes. Recuerda, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 que somos reyes y somos sacerdotes. Dice el libro de Pedro capítulo 2 que somos, hermano, reyes y sacerdotes, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Y ahí nuestro propósito, para anunciar las verdades de Dios. Levítico 27 dice: santificaos, y hay una coma. Entonces la palabra santificaos está en sentido imperativo. En los verbos en español nosotros entendemos y aprendimos que un verbo imperativo es una orden, no es una opción. Entonces les está diciendo: santifíquense, es una orden, pues, y sed santos, porque yo soy el Señor nuestro Dios. Y luego Pedro 1, 15 al 16 dice: sino que así como aquel que os llamó es santo, quien nos llamó Dios, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, que su comportamiento delante de la gente y a solas pueda ser un comportamiento agradable delante del Señor, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y el libro de Números capítulo 8 versículo 7 nos enseña a nosotros cómo tenía que ser la purificación de un santo, de un sacerdote. Dice: así harás con ellos para su purificación, rociarás sobre ellos agua purificada. Primer paso era rociar agua purificada. Después dice: y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo. Era la segunda característica o orden que deberían hacer. Y 3, laven sus ropas y quedarán purificados. Entonces iniciemos con la primera parte. Dice: para su purificación rociará sobre ellos agua, dice, purificadora. Entonces el agua nos habla acerca de que cuando ellos les lanzaban o les rociaban el agua, habla de varias cosas. La primera es que ellos tenían que reconocer su condición delante de Dios. Tenían que hacer un análisis personal e interno de cómo se encontraban delante del Señor. Si estaban siendo aprobados, agradables, o no estaban haciendo las cosas como ellos. Por eso dice que rociaban. Entonces ellos tenían que
valorarse, y si habían pecado, la segunda cosa es arrepentirse. Y hemos enseñado que la palabra arrepentirse o arrepentimiento significa dejar de hacer lo malo para agradar a Dios. Otro significado de arrepentimiento es que vamos en una dirección y dar una vuelta completa para desviarnos hacia el camino correcto, ya no hacia el camino del mal. Entonces, cuando les rociaban a los sacerdotes con agua purificada, les estaban diciendo: tienes que santificarte, tienes que valorar tu corazón, tus caminos, tus pensamientos, tus deseos, para que tú puedas ser una vasija de agua que pueda limpiar y que pueda purificar también a otros. Era una manera en la que nosotros buscábamos, o es la manera en que buscamos la reconciliación con Dios. Por eso el libro de Juan capítulo 1, primer libro de Juan 1:9 dice: hermano, mas a todos, hermano, aquellos que llegamos a pecar, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El agua limpia. Entonces, de eso nos habla la vasija del agua. ¿Dónde? ¿Qué es la función que tiene la vasija con agua? Estar limpia siempre. Que esta vasija no esté sucia, que no le salga moho, que no le salga, hermano, suciedad, sino que el agua esté cristalina, para que cuando Dios quiera usar nuestros vasos y quiera darle agua a otra persona, podamos estar completamente limpios. Ellos lo hacían a través de este rito, pero ¿cómo lo hacemos hoy en el siglo XXI? ¿Cómo es que nosotros nos santificamos? ¿Cuál es el primer proceso de santificación? El bautismo en agua. Cuando tú te bautizaste en agua, si te enseñaron la doctrina correcta, significaba que tú ya te habías arrepentido antes de tus pecados, pero que ahora querías sepultar completamente al viejo hombre. Entonces, cuando nos bautizan, nos sumergen, símbolo de que estamos siendo sepultados, nos levantamos con un cuerpo para agradar, glorificar y servir al Señor, donde nosotros prometemos a través del bautismo no volver a practicar el pecado que antes cometíamos de ser cristianos. Amén. ¿Vamos a pecar en alguna manera? Sí, pero ya no vamos a practicar el pecado. ¿Qué es la práctica, hermano? Déjame decirte, tenía la palabra. Pecado es cuando nosotros tenemos ya una vida constante de caer en un mismo pecado. Por ejemplo, el chisme, el adulterio, el robo, el engaño, y es constante, día tras día. Eso es practicar el pecado. Nosotros ya no practicamos el pecado. ¿Pecamos? Sí, todos en algún momento vamos a pecar, pero no practicamos el pecado. Nos arrepentimos y cuidamos de no recaer o de no seguir haciendo lo mismo, de reincidir, esa era la palabra. No reincidimos y somos acusados porque nos conocen con esa falta o esa debilidad de nuestra carne. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que cuando Dios mandó hacer esto, en el capítulo 8 mismo, versículo 14, dice por qué tenían que lavarse, por qué tenían que ser vasijas de agua, vasijas limpias. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán ¿qué? Míos. O sea, ya no somos del diablo. Dice el primer libro de Juan, se me olvidó el versículo, pero dice el primer libro de Juan, creo que es el 2:6, donde dice que hay los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Dice que el que es hijo de Dios ya no practica el pecado. Dice solamente los hijos del diablo. Entonces a la gente no le gusta mucho escuchar esto. Cuando tú le dices a la gente, si tú en tu corazón eres hijo del diablo, se enojan, se ofenden. Pero es que es la realidad. Solamente hay dos padres en esta tierra. ¿Quién es? Dios y Satanás. Entonces por eso nosotros vemos en esta parte de la escritura, dice, así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán ¿qué? Míos. Serán mi pueblo, serán santos, serán apartados, serán puros. Esa es la primera parte por lo cual se usaba el agua. Pero la segunda cosa que leímos en el versículo 7 de Números 8 dice, y que aquellos hagan pasar navaja sobre todo su cuerpo. Y para poder pasar navaja, pues lógicamente tenían que desnudarse completamente. Y dice que pasaban la navaja, ¿verdad? Y se tenían que rasurar completamente el cuerpo. Di conmigo, pecados ocultos, fuerte. Pecados ocultos. Esto nos habla acerca de que hay pecados que están ocultos dentro de nuestro corazón y que
nosotros no nos damos cuenta. El libro de los Salmos, solo te doy la cita, 19 versículo 12, dice la Biblia que David le oraba a Dios y le dice: Señor, perdona mis pecados, aunque están ocultos delante de mis ojos, que yo no los sé, que yo no creo. Todos nosotros, hermano, debemos orarle a Dios y decirle: Señor, si hay un pecado oculto, pecados ocultos, revélalo a mi vida. Y a veces es cuando Dios nos lo muestra y entonces decimos: no, pues lo que estoy haciendo sí es pecado. Hay hombres que muchas veces, hermano, son fríos con sus mujeres, son indiferentes, no las tratan mal, pero tampoco hermano, tienen una comunión verdadera, genuina con ellas. Y entonces cuando el Señor a muchos les revela y les dice: pues es que no la tratas bien. O sea, no la maltratas, pero tu indiferencia, tu lejanía, no, eso es un pecado, porque ella es mi hija, porque ella es mi tesoro escogido. Y es ahí donde entonces nosotros nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando se murió mi suegra, desde que mi suegra se murió, lo primero que el Espíritu Santo me habló a mí me dijo: tu esposa era amiga de tu suegra, no solamente era su mamá, era su amiga. Y ella no tiene amiga. Entonces ella necesita un amigo, no un esposo nada más. Luego cuando falleció mi suegro, entonces el Espíritu Santo volvió a hablarme y me dijo: ya no tiene a nadie, ya no tiene papás. Entonces tu trato, tu actitud hacia ella tiene que ser mejor que la que has llevado hasta el día de hoy. Porque ahí es cuando uno se da cuenta y dice: bueno, pues sí es mi esposo y todo, pero hay áreas que yo no estoy llenando que se necesitan. Yo no sé si tú tengas amigas o amigos, pero hay áreas, hermano, en nuestras vidas que necesitan ser atendidas. Y es pecado cuando tú no llenas esa área en la vida de tu esposa, de tu esposo. Por eso dice la Biblia que hay cosas que están aquí ocultas y que, acuérdate, una de las formas de pecar es la omisión. O sea, sé que se tiene que hacer, pero no lo hago. Entonces, ahí es donde David dice: hay que pedirle a Dios que nos revele, que nos muestre lo más profundo del corazón. Porque dice que el único que lo conoce es Dios. Y sí, estamos de acuerdo con lo que dice el profeta también. Dice que verdaderamente conoce el corazón del hombre. ¿Quién es? Pues el Señor. Entonces por eso dice que se tenían que rasurar. Y luego dice la tercera cosa, dice: laven sus ropas y quedarán purificados. Y cuando uno, hermano, lava sus ropas, porque dice: pues, está sucia, ¿no? Entonces reconocer significa humillarse delante de Dios. O sea, cuando a alguien le dicen: tu ropa está sucia, y dice: no me la voy a cambiar. Es soberbio, no tiene humildad para reconocer su estado, su condición. Entonces, somos vasijas de agua. Tu propósito es santificarte todos los días. Ya no puedes ensuciar esta vasija, hermano. Ya no podemos ensuciarla, ya no podemos dejar que se llene de moho. Yo veo, por ejemplo, el lavadero que está en mi casa y mi esposa constantemente lo limpia, y yo llego a limpiarlo porque se llena de moho. Y nunca, no es porque tenga agua sucia, sino en la misma agua limpia, hermano, el ambiente hace que se llene de moho. Y entonces lo que hacemos es, cuando vemos eso, comenzamos a limpiar para que el agua esté limpia, cristalina. Y cuando lo limpiamos y queda limpiecito, y entonces cae el agua, y entonces nos damos cuenta que se ve muy limpia el agua. Pero no solamente es por el agua, es por la vasija que se trabajó, se limpió, se le dio el tratamiento, la condición que necesitaba. Entonces por eso nosotros somos vasijas de agua. Tenemos que ser gente limpia, pura, hermano. Que lo que salga de aquí adentro sea para bendición de los demás. Pero después vemos la tinaja de vino, que nos habla de bendición y de prosperidad. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 20. Primer libro de Samuel 16, 20 dice: tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre o una vasija o un cántaro de vino, dice, y un cabrito. O sea que el cuate le mandó, hermano, puro manjar al jefe del ejército, ¿verdad? Dice que le mandó pan, dice que llevaba vino y llevaba cabrito. Y los envió a Saúl con su hijo David.
Entonces nosotros hemos dicho que el vino es figura de la bendición, de la prosperidad. Que cuando una persona lo recibía era prosperado. Cuando una persona lo recibía era bendecido. Ahora, la Biblia nos enseña los usos que tenía el vino. Porque nosotros en nuestra mente occidental y mexicana entendemos cuando nos hablan de vino, pues lo primero que nos imaginamos es la vinatería, ¿verdad? O una cantina, ¿verdad? O un antro, pensando que ese es el uso del vino. Pero en el pueblo de Israel, la Biblia nos enseña a nosotros que sí toman vino, pero no llegan a embriagarse. Y al que llega a embriagarse, pues nos dice la Biblia todos los, hermanos, destrozos que puede hacer un hombre borracho. Pero ¿para qué servía el vino? Solo te voy a dar las citas. Lucas 10:34 nos habla acerca del samaritano. Dice la Biblia que con el vino curó las heridas del hombre que había sido lastimado por los ladrones en el camino. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una vasija? Tú y yo, vasijas de vino. Nosotros tenemos que sanar las heridas de las personas que vengan a nuestra vida, que fueron lastimadas por la vida, que fueron lastimadas por el abandono de los padres, por el abandono del marido, de la mujer, de los hijos. ¿Qué otro uso tenía el vino? Primero libro de Timoteo 5:23 dice que también sanaba enfermedades. Entonces la Biblia dice que pongamos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y entonces por eso nosotros nos damos cuenta que Pablo le dice a Timoteo, por cuestión de tu enfermedad, dice, toma un poco de vino. Entonces nosotros, como vasijas de vino, 1, tenemos que sanar las heridas de las personas. 2, tenemos que orar por los enfermos para que sanen. Luego Santiago dice, ¿verdad?, que nosotros oremos por los enfermos, que los unjamos con aceite, y si hubiesen cometido pecados les serán perdonados. Es decir, que Santiago nos enseña que muchas enfermedades son como que un trato de Dios porque la gente anda en pecado. Pero si ellos se arrepienten y nosotros oramos por ellos, ellos sanarán. Y después termina diciendo, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, usa tus manos, hermano, usa lo que tienes. Aprovecha para orar por los enfermos. Y entonces el Señor va a hacer el milagro en la vida de las personas. Zacarías 9, versículo 17. Dice la Biblia que la escena que nos muestra aquí dice que, hermano, el vino hizo que floreciera la vida de ese hombre. Y entonces nosotros, cuando conocemos a otras personas, debes, hermano, de dar tan buen testimonio y debes de ser luz para ellos, que la vida de esa persona va a florecer, ya no se va a marchitar. Nosotros, hay dos personas aquí atrás, en la cuadra de aquí atrás, que nos decían su condición, ¿verdad? Una tiene artritis y la otra persona es maltratada por su marido. Pero lo peor de todo es que esa persona que es maltratada por su marido toda la familia son cristianos, pero lo peor no es que sean cristianos nada más y que maltrate a su esposa y que la golpee, no. Lo peor es que tienen una reunión familiar ahí y el pastor o el líder que va allí a dar la reunión familiar ni se imagina, ni por aquí tiene conciencia de lo que ese hombre le hace a su mujer. Entonces la mujer está resentida porque la mujer dice, ¿cómo se dicen cristianos? Y me golpea. Y la familia es hostil conmigo. ¿Cómo es que dicen ser cristianos y que aquí hay una reunión de hogar en su casa y la persona que viene ni siquiera se imagina lo que estoy viviendo en esta casa? Por eso dice la Biblia que el vino lo que hace es florecer. Tenemos que ser, aquí necesita florecer esa vida, necesita ser curada de las heridas, necesita ser sanada de sus dolencias. Para eso es la importancia del vino, que esta vasija, que eres tú, que soy yo, hermano, pueda tener vino y pueda ser usado correctamente. Proverbios 31:6 dice que quita la amargura del corazón. ¿Qué es lo que necesita esta mujer? Y Salmo 104:5 dice que trae alegría al corazón. Entonces, cuando nosotros sabemos que si somos vasijas de vino, hagamos nuestra labor con las personas, con los necesitados. No los juzguemos, no los critiquemos, escuchemos.
Y una vez que escuchemos, digámosle cómo pueden ellos ser sanados. Y no los soltemos hasta que se cumple esta última parte, que sean o tengan alegría en sus corazones. Que digan, no hubo otra medicina, otro remedio que el vino de Dios sobre mi vida. Entonces, esa es nuestra labor. Ser vasijas de agua, ser vasijas de vino. Tercera, tinajas de miel. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 3, nos habla acerca de estas tinajas o de odres o de jarros o de... Dice, toma en tus manos 10 panes, tortas y un jarro de miel, y ve a él te dirá lo que ha de suceder, dice, al niño. Y la miel, hermano, simboliza lo que es la revelación o el discernimiento. Y por eso nosotros nos damos cuenta en esta parte de la escritura que acabamos de leer. Dice la Biblia que el rey Jeroboam, el rey que dividió las tribus de Israel, se quedó él con 10 tribus, y al hijo de Salomón, Roboam, dice que le dejó solamente 2 tribus. Le dejó Benjamín y le dejó la tribu de Judá. Dice la Biblia que Dios le ayudó a que él se quedara como rey, porque en ese tiempo Jeroboam era temeroso de Dios. El hijo de Salomón era un hombre malo, era un hombre injusto, aprovechado, abusivo, era un junior, maleducado. Entonces dice la Biblia que el profeta Ahías, que es de quien se habla en esta parte de la escritura, dice que ya estaba ciego en ese tiempo, no podía ver el profeta. Y entonces dice la Biblia que Jeroboam, como se había portado mal, había abandonado a Dios. Dice la Biblia que no dejaba que la gente fuera a adorar a Jerusalén, sino que estableció montes y puso ahí becerros. Y entonces la gente comenzó a adorarlos y les llamaban Jehová. Entonces dice la escritura que este hombre estaba avergonzado porque él sabía que no podía presentarse ante el profeta. Pero le dice a su mujer, disfrázate y llega con el profeta y dile que tienes un hijo enfermo y que si va a vivir o va a morir. Y dice la escritura que la mujer obedeció a su marido, pero cuando tú lees bien, bueno, todas las citas, dice la Biblia que, hermano, estaba el profeta sentado. Pero unos minutos antes de que llegara la mujer, Dios le habló y le dijo, va a venir la esposa de Jeroboam y va a venir disfrazada. Y te va a preguntar que si su hijo va a vivir o va a morir. Y tú le vas a decir que el juicio de Dios viene a la vida de ellos y que va a morir. Y entonces dice que el profeta estaba, hermano, sentado. Dice que se sentó. Dice, y estaba ahí. Cuando no, eso dice que oye las pisadas de la mujer. Y entonces al escuchar las pisadas, sabía quién era. Discernimiento. Recuerda, la miel es figura de discernimiento, de revelación. Y entonces le dijo, mujer de Jeroboam, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te disfrazaste? Y entonces dice la Biblia que la mujer pues suelta toda la sopa. Y entonces dice el profeta, déjame decirte que Dios tiene un juicio para la vida de tu marido, para la vida del reino. Y el niño va a morir. Entonces por eso nos damos cuenta que el jarro de miel o la vasija que contiene miel debe tener revelación de parte de Dios. Debe tener luz, discernimiento. ¿Y qué dice la Biblia? En el libro de Ezequiel capítulo 16 versículo 13, la Biblia dice que debe haber discernimiento. Debe haber discernimiento. Para lo siguiente, dice, estabas adornada con oro y plata. ¿Cuáles eran sus ornamentos? Oro y plata. Y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. ¿Cuál era su alimento? Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste ¿a dónde? A la realeza. ¿De quién está hablando? ¿Qué personaje te imaginas? Corredor de autos, mercader.
O sea, disciérnelo. Palabras claves, ahí están subrayados. Una persona entró, ¿qué traía? Como ornamento oro, plata. Sus vestidos eran de lino. El lino es carísimo, hermano. Tela bordada. Comía miel, aceite y eran hermosa en extremo. ¿Y llegaste a qué? A la realeza. ¿De quién nos habla? No, sí. No, pero está en el versículo. No, estamos en Ezequiel. ¿Qué dice la Biblia al final? ¿De quién está hablando? ¿De quién? De una reina, de un rey. Ese es el primer efecto que hace la miel, cuando tú y yo comemos miel y somos una vasija de miel. La miel nos da el discernimiento para que nosotros sepamos que somos reyes, que no somos cualquier persona, que no somos de la gente común y corriente. ¿A quién reciben los reyes en su palacio? Cuando llega el gas, ¿lo recibe el rey? ¡Agua! A gente importante. Entonces, la miel trae revelación para que tú y yo sepamos que no somos de la chusma, que no podemos ser igual a la gente de nuestro alrededor. Somos reyes, somos, hermano, de la realeza. Entonces, nos revela la miel que soy rey, que soy sacerdote y soy peregrino, como dice Pedro, en esta tierra. No me voy a quedar aquí, por lo tanto no debo pensar como la gente de aquí, no debo vivir como la gente de aquí, no debo hacer las mismas cosas que la gente de aquí. Porque si yo comí miel y ahora soy un recipiente de miel, entonces la revelación me muestra que soy rey, que soy sacerdote y que soy extranjero. Entonces, un rey no se comporta como el resto de la gente, no habla como las demás personas, sus intereses no son terrenales. Entonces, por eso nos damos cuenta de la importancia de, hermano, ser jarros o ser vasijas llenas de miel. Isaías capítulo 7, versículo 15 nos habla acerca de que debemos comer, hermano, cuajada y miel. Dice, comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente. ¿Lo suficiente para qué? Para desechar lo malo y escoger, ¿qué dice? Lo bueno. La cuajada en algunas versiones dicen que es mantequilla, otras dicen que es requesón. Entonces dice que cuando se combina el requesón o la mantequilla con la miel, trae Dios una revelación a nuestras vidas para poder entender entre lo que es bueno y lo que es malo. Ya nadie nos engaña. O como dijo aquel, para la edad que tengo y para el tiempo que llevo de conocer al Señor, ya nadie me despeina, hermano. Ya nadie me cuentea. Ya no me creo cualquier cuento. O como decía mi amigo hermano Santos, quieren contarle chistes, cuentos a Walt Disney. Si él los hace, y los hace mejor que nadie. Entonces, ¿por qué nos engañan todavía las personas y les creemos a sus mentiras y a sus estrategias peligrosas, a sus artimañas? Por falta de discernimiento, por falta de entendimiento. Entonces, hermano, estamos en una etapa de nuestra vida cristiana, de los años que tenemos de cristianos, donde cualquier cosa que yo llegue a escuchar en el internet, hermano, en el YouTube, y cuando yo la escuche y que a lo mejor me suena bien, lo primero que, en lo personal, lo primero que hago, a ver, ¿dónde dice la Biblia? Y paro mi video, a ver, ¿dónde dice la Biblia? No lo dice la Biblia. Esto no lo dice la Biblia. Entonces yo sé que esa persona debo tener cuidado de escucharla si la vuelvo a querer escuchar, o definitivamente la corto. ¿Por qué? Porque la miel nos da discernimiento para poder distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Y si físicamente hace bien la miel, por ejemplo, para los que cantamos,
que vamos a cantar a las 4 de la mañana o 5 de la mañana. Podemos calentar la garganta. Pero si te tomas una cucharadita de miel, lo que hace es abrirte la garganta, refrescártela, calentarla. Entonces más la miel es efectiva para muchas cosas. Para el cutis. Agárrate tu carita a ver. La miel sirve para que tengas una piel suavecita, tersa. Y para comer no me digas, hermano, en tu frutita, un pan con miel. No. Entonces habla del discernimiento. Tú y yo debemos, hermano, dejar que sea llenada nuestra vasija de la miel de la revelación, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder entender que soy rey, que soy sacerdote y extranjero en esta tierra, y que lo que tengo que hacer es cuidarme, porque hay una promesa en el primer libro de Tesalonicenses capítulo 4, que habrá, hermano, una voz como trompeta y que llamará para que sea la iglesia arrebatada. Y ahí habla acerca del orden en que vamos a ser arrebatados. Primero los muertos en Cristo. Y empieza a decir y a declarar el apóstol Pablo lo que va a acontecer. Por eso nosotros debemos saber que las vasijas tienen un propósito. Las vasijas cumplen una función específica, ya sea agua, ya sea vino o ya sea miel. Me encantó, hermano, todo lo que estos versículos hablan. Y la siguiente, tinajas de leche. ¿A cuántos les gusta la leche? Uy, deliciosa, aunque ya a nuestra edad ya a veces nos hace un poco de daño. Pero licuados, pasteles, postres, tinajas de leche. La leche nos habla acerca del crecimiento y acerca de la conquista. Jueces 4, versículo 19. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Entonces, ¿qué dice? Lo cubrió. Dice la Biblia que esta historia nos habla acerca de un hombre que era general del ejército contrario a Israel. Se llamaba Sísara, con acento en la I. Sísara. Y la mujer se llamaba Jael. Dice la Biblia que este hombre quería destruir al pueblo de Israel. Pero dice la palabra del Señor que, ¿cómo se llamó la mujer juez? Débora. Dice la Biblia que Débora, juez de Israel, dice que se levantó con otro hombre que era general del ejército, y dice que los persiguieron y por eso iba huyendo el cuate. Dice que llevaba varios días huyendo, llegó a la casa de esta mujer, y dice que la mujer cuando llegó vio que era enemigo de Israel. Ella no era judía, pero era, hermano, una persona que estaba con el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que el hombre le dio la leche, quedó tan cansado que dice la escritura que agarró, hermano, como por decir un clavo gigante, dice que lo puso, ¿verdad?, aquí en su mente y lo clavó en la tierra, lo mató. Por eso decimos que la leche habla acerca de la victoria. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros que la leche está asociada con el crecimiento. ¿Qué le damos a los bebés cuando están recién nacidos? Leche. ¿Cuál es la diferencia entre un bebé que toma leche de su mamá y toma leche en polvo? ¿Cuál es la diferencia físicamente hablando? Que la leche de la mamá tiene todos los nutrientes, el niño se pone gordo, grande, tiene buenas defensas. Y el que toma lechita, ¿verdad?, en polvo, pues está más flaquito, más pálido, ¿verdad? Y tiene tendencias a que si le da el frío se enferma, cualquier cosa. Esa es una gran diferencia. Por eso el libro de Pedro 2, versículo 1 nos habla a nosotros, enseñándonos acerca de que la leche se asocia con la doctrina, con la palabra de Dios, para que la gente pueda crecer, pueda madurar. Dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Imagínate, le está hablando a un pueblo que conocía de Dios, a judíos. Entonces está diciendo: mire, todavía son bien maliciosos, todavía se engañan, son hipócritas, envidiosos, y aparte difaman la vida unos de otros. Por eso les dice: esto no se les va a quitar
Dice, hasta que deseen como niños recién nacidos la leche pura, dice, de la palabra, para que por ella crezcáis, ¿qué dice? Para salvación. Entonces, el instinto natural de un bebé recién nacido, cuando quiere comer, ¿qué es? ¿Qué hace el nene cuando tiene hambre, el recién nacido? Empieza, ¿qué dice la mamá? Tiene hambre. Y entonces la pone en su pecho, ¿y qué hace el niño? O sea, es un instinto natural de un recién nacido, de alguien inmaduro. Entonces, nosotros somos vasijas de leche, que lo que tenemos que hacer, el instinto de una persona que se convierte a Cristo es querer aprender de la palabra. A esos no hay que perseguirlos, estás diciendo, hermanos, vénganse al culto, hermanos, pónganse. No, ellos saben que hay culto y ese día están ahí en la iglesia. Porque quieren crecer, porque quieren madurar. Vamos a orar, ¿y cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Y entonces tienen ganas, tienen el deseo de hacerlo. Entonces por eso nos habla acerca de que la leche sirve para madurar. La palabra tiene que madurar. O sea, ¿de qué me sirve que alguna persona se sepa 30 versículos y me los diga de memoria si no los ha entendido y no sabe practicar la palabra? O sea, no sirve de nada. Es como una computadora, tú le metes, ya quedó grabado y cuando quieras te lo dice, pero no entiende para qué es o por qué o cuál es el propósito. Entonces habla acerca de poder madurar. Y entonces cuando la persona se le alimenta con la leche, comienza a crecer. Pero después viene la siguiente faceta. ¿Qué es lo que sucede cuando, hermano, comienza a crecer? La Biblia nos enseña a nosotros que la persona, dice Job capítulo 21 versículo 23, dice, la doctrina fortalece, hermanos, los huesos. Dice, morigor de su hermosura y todo quieto y pacífico. Quitemos ese falso concepto de Dios que tienen, que es malo, que está alejado de ellos, sino que está tan cerca que basta solamente con que lo llamen y Él vendrá. Y si está llena de leche, empecemos por nuestra casa, que los nuestros no se pierdan. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por tu bendición, Señor. Te pedimos que obres, Señor, en esta tierra. Tú conoces nuestros corazones porque tú fuiste quien nos formó, Señor. Y tú sabes si estamos cumpliendo el propósito porque nos elegiste antes de nacer. Y sabes si estamos usando nuestros dones correctamente porque tú fuiste el que nos dotó de cada uno de ellos. No nos dejes perder la visión, Señor, y el propósito de nuestra vida. Perdónanos si hemos descuidado nuestra vasija y hemos dejado que se ensucie, como las vasijas antiguas. Hoy te pedimos que nos limpies, Señor, en nuestro interior. Así como el sacerdote tenía que ser rociado con agua, hoy de la misma manera yo declaro, Padre, que el agua de tu palabra descontamina mi alma, mi corazón, mis pensamientos. Hoy yo declaro que rasuro mi cuerpo, Señor, y aún los pecados escondidos, ocultos que hay dentro de mí. Yo te pido que los reveles, Señor, y que me los perdones, Padre. Y así como el sacerdote lavaba sus vestiduras, hoy nos humillamos reconociendo que necesitamos ser limpios. Y cerramos toda puerta al pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que el vino que has derramado sobre nuestras vasijas nos permita ir con las personas y traer sanidad, y traer prosperidad, y traer gozo a sus vidas, Señor. Déjanos ser bendición, Señor, en la vida de los demás. Que ese gozo, Señor, que llevemos a sus vidas traiga frutos, Señor, y que la amargura pueda ser desarraigada de sus corazones, y que haya un canto
nuevo de gratitud, de adoración a tu nombre, Señor, en ellos y en nosotros. Si nuestra vasija, Señor, está llena de miel, déjanos tener revelación de lo alto, Señor, en nuestras vidas. Por favor, deja que tengamos revelación, Señor, en nuestros corazones, que somos reyes y sacerdotes, que somos extranjeros en esta tierra, Señor. Déjanos vernos como tú nos ves. Abre nuestros ojos espirituales. Permite, Señor, que esa miel pueda hacer su función en nosotros y nosotros también llevarles la revelación tuya a los demás, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y deja que también esta vasija de leche pueda ayudarnos a madurar, a crecer, a desarrollarnos. Y podamos enseñar a otros de la misma manera, Señor, a que puedan crecer, que puedan ser fuertes en Dios, Señor. Y que aunque vengan las pruebas, las luchas, las aflicciones, se mantengan firmes como esa casa sobre la roca, Señor. Que ni los vientos ni los ríos, Señor, pudieron hacerla colapsar. Hoy nos afirmamos, Señor, y declaramos que nos das vigor en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y que nos das la victoria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra bendita que revela tu voluntad a nuestras vidas. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos con todo nuestro corazón, amado Espíritu Santo, que nos das el entendimiento de lo alto. Te adoramos y te bendecimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que nos permitas poner por obra, Señor, esta palabra, que quede marcada en nuestros corazones, en nuestras almas y voluntades, para que podamos hacer tu voluntad, Dios mío, y podamos reconocerte como nuestro único y verdadero Dios y Señor, Padre. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo y declaramos victoria y bendición en medio de nosotros. También te pedimos, mi amado